Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video de esta clase, de primera clase de hoy, vamos a abordar las nociones introductorias de esta nueva materia que comienzan a cursar y o a estudiar, que es el derecho procesal, ¿sí? Es una asignatura que está ubicada en el tercer año de la carrera de abogacía del programa, o del plan de estudio, mejor dicho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y este video va a ir enfocado específicamente para abordar el módulo 1 del programa de estudios de la cátedra número 2, sin perjuicio de que veremos conceptos e institutos que resultan ser abarcativos de la teoría general del derecho procesal. Es una de las partes, eh, o una de las materias que componen la asignatura de Derecho Procesal primero. Eh, Así que iremos destacando la importancia de cada uno de esos conceptos y en lo fundamental, y en lo que va dirigido específicamente a los estudiantes que vean este video, es que puedan comenzar a comprender qué es este fenómeno del derecho procesal, que es una materia compleja, distinta del resto de las materias que ya han cursado y han aprobado anteriormente, porque es la primera vez que van a abordar un derecho instrumental, un derecho que no se asemeja al derecho sustantivo, y la mayor importancia es que va a ser su herramienta de trabajo para el desarrollo de la profesión el día de mañana, cuando se gradúe. Así que intentaré, como siempre, en la medida de lo posible y con los conceptos básicos que les servirán de guía para luego poder ir a estudiar y comprender los textos, la bibliografía de esta materia, eh, para dar un formal inicio a los contenidos de la misma. Muy bien, vamos a empezar entonces, como corresponde, con su primera conceptualización, ¿sí? ¿Qué es el derecho procesal? Bueno, muy bien, recuerden que ustedes pueden pausar el video las veces que quieran para tomar los apuntes de las filminas que yo les voy mostrando. Una aclaración más antes de seguir, que es que si desean saber cuál es la bibliografía específica de esta primera parte de la teoría general del derecho procesal, les voy a pedir que se remitan al video que he subido anteriormente de cómo se estudia esta materia libre, que ahí tienen especificados cuáles son los autores. Bueno, uno de ellos, uno de los más importantes, es el profesor Jorge Clario Olmedo, abogado científico, doctrinario, nació en la provincia de Córdoba, que ha escrito sus 2 tomos de Derecho Procesal y sus 3 tomos de Derecho Procesal Penal. Este autor entiende que el derecho procesal es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y normas referidas a la actividad judicial cumplida mediante el proceso por los órganos del Estado y demás intervinientes para la efectiva realización del derecho sustantivo, ¿sí? Esta es la piedra angular o la clave fundamental para que comprendan el porqué de la existencia del derecho procesal como ciencia autónoma, de por qué se estudia aislada de otro tipo de áreas del derecho, ¿sí? Y el porqué de su nacimiento. Lo veremos más adelante. Organizando la magistratura con determinación de funciones para cada una de las categorías de sus integrantes y especificando los presupuestos, modos y formas a observar en el trámite procesal, ¿sí? Esta es, entendemos, una de las definiciones más completas. Pero nos vamos a quedar con una definición, diría yo, extensa, pero que ayuda a las y los estudiantes, sobre todo de grado, a comprender cuál es la verdadera naturaleza de esto que estamos empezando a estudiar, que es el derecho procesal. Y es ni más ni menos que la definición que ha elaborado nuestro actual titular de cátedra, el doctor Emir Alfredo Caputo Tarta, ¿sí?
Como es extensa, la voy a ir leyendo despacio. Les recuerdo que pueden pausar el video, por supuesto. Y luego la vamos a ir desglosando en cada una de esas frases que me permití subrayar para poder entender qué es lo que verdaderamente cimenta el estudio de nuestra asignatura. Y ya verán que comienza distinto, sin perjuicio de que el doctor Caputo Tártara no niega, por supuesto, el carácter científico del derecho procesal, al contrario, pero entiende que es un conjunto de principios y normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado constitucional del derecho. Ahí ya podemos empezar a ver un poquito a qué le da preeminencia, ¿sí? Igual a principios a normas, pone el énfasis en que el proceso está contenido por un Estado constitucional del derecho, ¿sí? Que en su función tutora de pacificación social, ¿sí? Pacificación social o paz social es el fin inmediato del proceso judicial. El inmediato es la resolución del conflicto con relevancia jurídica, pero claramente el fin inmediato es el establecimiento y la mantención de la paz social. Con acceso efectivo a la tutela eficaz, efectiva y justa de los valores jurídicos de orden, seguridad, justicia y libertad, ¿sí? Ustedes podrán ver, si analizan otras definiciones de derecho procesal o de otro tipo de institutos, que cada uno de los doctrinarios o de los autores que las elaboran le imprimen la filosofía jurídica por la cual cimentan o crean dicha definición, ¿sí? Acá la podemos ver a simple vista, ¿sí? Es una cuestión, es una definición axiológica, ¿sí? Basada en principios y con preeminencia en normas supralegales, ¿sí? Fíjense, sobre la base de los principios y presupuestos previstos en los ordenamientos constitucionales, convencionalidad y demás legalidad de la organización estatal, mediante la actividad del órgano judicial jurisdiccional predispuesto según límites, extensión y naturaleza de su jurisdicción y competencia. Ya veremos que son dos conceptos distintos. Como así, a través de los mecanismos alternativos de la jurisdicción. ¿Y esto qué es lo importante de esto? Que antes solamente la definición del derecho procesal quedaba circunscripta al concepto de jurisdicción y hoy se ha entendido que debe ampliarse a otros supuestos de no necesaria intervención de la jurisdicción o incluso no necesaria de la jurisdicción contenciosa o contradictoria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para la justa resolución de los conflictos intersubjetivos, individuales, colectivos y difusos, con relevancia jurídica, fin inmediato del proceso judicial, entre personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Finalmente, termina diciendo que su estudio comprende, además, la organización del Poder Judicial conforme a lo previsto en las constituciones y demás legalidad. ¿Por qué? Porque la organización del Poder Judicial, que es lo que vamos a ver al final de este video, es una parte del estudio del derecho procesal. Si bien es una parte mínima, es por donde hay que comenzar. Es decir, si uno no conoce la estructura del poder donde se asienta la jurisdicción, mucho menos va a poder comprender el fenómeno de la misma. Muy bien. Vamos a ver cada una de esas frases que fui subrayando. Porque cada una va a tener una importancia fundamental respecto de esta extensión que yo les venía marcando del concepto de derecho procesal. Primero, la preeminencia de la supralegalidad, ¿sí? Hoy en día se imponen las corrientes del neoconstitucionalismo, neoprocesalismo, que lo que buscan es la justicia del caso, más allá de la normativa que acercan las partes. Esto es, obviamente, sin correrse del principio de congruencia, pero obviamente entendiendo la verdadera importancia que tiene la jurisdicción como tal en la resolución justa de los conflictos sociales, ¿sí? Y en esto de darle importancia a las normas en su jerarquía, ¿no? Es decir,
tanto Constitución como convenciones internacionales de derechos humanos incorporadas con la misma jerarquía constitucional, son y deben ser la base de la resolución de cualquier conflicto sometido a decisión de un órgano de jurisdicción. Luego, la pacificación social, habíamos dicho que en momentos en que se definen luego de dos grandes textos, como han sido el espíritu de las leyes y el contrato social, Montesquieu y Rousseau respectivamente, eh, hemos entendido que históricamente la sociedad abandonó la venganza privada y la resolución por sí misma de los conflictos y le delegó a un poder llamado Poder Judicial el imperium de poder no solo decidir el conflicto, sino imponer la resolución, ¿sí? Con ello hemos ganado, o al menos entendemos que hemos ganado, cierta pacificación social. Más allá de que este concepto en la actualidad, desde hace un tiempo atrás, se viene poniendo en crisis. Les decía, la organización del Poder Judicial es el fin secundario, ¿sí? Llamémosles fin secundario del proceso judicial, entendido el primario como la efectiva realización del derecho sustantivo, entendido él como las normas generales. Normas generales no como leyes, sino como normas generales referidas a lo que son los códigos o las leyes sustantivas de las que me referiré luego. Bien, volviendo un poco a qué es esto de la filosofía jurídica de esta definición. Bueno, allá encontraremos dos de nuestros conjuntos que los analizaré de manera conjunta, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la tutela eficaz, efectiva y justa de los derechos, que es eh, no solo una de las garantías fundamentales, junto con el acceso a justicia o la defensa en juicio o el debido proceso, que son más que garantías, son principios, ¿no? Que deben regir a cualquier tipo de proceso y que están ahora expresamente contenidas, no solo en los textos constitucionales. Por ejemplo, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se habla del acceso a la tutela judicial continua y efectiva, la gratuidad para los sectores más vulnerables, el acceso a jurisdicción, ¿no? El acceso a una verdadera jurisdicción que contenga y que resuelva. Siempre en un plano de igualdad, por supuesto, ¿no? Y es una definición axiológica porque pone en su letra y en su contenido a valores, ¿sí? La justicia es una cuestión de valores para Caputo Tártara, con el cual coincido plenamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con el derecho procesal o con la jurisdicción? Lograr que no pierdan vigencia los valores de orden, seguridad, justicia, libertad, de ese plexo axiológico, ¿sí? que todos y todas ustedes ya han estudiado. Ese MARC que ven ahí es la abreviatura de métodos alternativos o adecuados de resolución de los conflictos, que ya los han estudiado en una materia anterior, denominada teoría del conflicto, y los verán aquí en esta en las correlativas, y en las correlativas subsiguientes. ¿Cuál es la importancia que existan medios adecuados o alternativos de resolución de conflictos y ya no anormales, como se los llamaba antes? Que quiere decir que la jurisdicción, o mejor dicho, el derecho procesal y esa ciencia que estudia las formas en que la jurisdicción resuelve los conflictos, es que ese concepto debe ampliarse, porque si bien lo que se busca es no retornar a la venganza privada, también lo que se busca es la necesidad de no acudir, porque sí, y siempre a la jurisdicción, existiendo mecanismos que son eh, menos costosos, muchos más rápidos y más efectivos, ¿sí? Que la necesidad de andar poniendo en marcha un proceso judicial. Por eso es que existen estos medios adecuados de resolución de conflictos, como son la amigable composición, la transacción, la mediación, la conciliación, la facilitación, etc. Ya lo verán en los módulos respectivos. Después,
para ir finalizando, la jurisdicción no deja de ser algo que implica una actividad, un movimiento, ¿sí? Jurisdicción es actividad, es algo que se lleva adelante. Por eso es que el proceso es una serie concatenada y continua de actos procesales tendientes a obtener del órgano jurisdiccional una resolución que ponga fin al conflicto sometido a su decisión. Eh, entonces, esta actividad habla de un desenvolvimiento, por eso la teoría general del derecho procesal, cuando estudia la mínima unidad de un proceso, es el acto procesal, ¿sí? Es el conjunto de actos procesales que implican una actividad, tanto sea de las partes como del órgano jurisdiccional, ¿sí? También que el derecho procesal está constituido por principios y normas, ¿sí? Que si bien no se le da preeminencia a uno por sobre otro, es decir, no se adopta una postura totalmente positivista, eh, esto del neoconstitucionalismo y del neoprocesalismo lo que hace es poner en un pie, al menos en un pie de igualdad a los principios y a las normas, no solo a los principios y garantías constitucionales, sino a los principios procesales, que será lo que estudiarán en el módulo que sigue a este. Es decir, que un proceso, o mejor dicho, un conflicto puede resolverse aún en ausencia de normas. Esto es importante que se queden con esta idea en estas nociones introductorias. Y por último, y el círculo más grande, que allí verán, es cuál es el objeto principal, primordial del derecho procesal y por qué existe el derecho procesal. Bueno, porque hay que resolver un conflicto intersubjetivo de intereses de manera individual, ¿sí? Un conflicto individual es entre dos personas o dos partes, ¿sí? Colectivo, en el que en el concepto de parte ya empieza a ensancharse, ¿sí? Eh, y ya difuso, ¿sí? En el paradigmático caso de la materia ambiental, donde no podemos, ¿sí? Asignarle a una persona en particular la titularidad de ciertos derechos, ¿sí? Sino que es de todos y de todos. Muy bien. Y obviamente ese conflicto, para poder ser sometido a la jurisdicción, debe tener una relevancia jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que o bien ese conflicto debe estar regulado en alguna de las normas del derecho sustantivo, o bien de necesitar la aplicación de una norma o de un principio para su resolución, atento a que las partes por fuera del plano jurisdiccional no pueden hacer. ¿Sí? Un conflicto, llamémosle entrecomilladamente, que le interesa el derecho o que está regulado por el derecho, o que el derecho está llamado a resolver. ¿Sí? Bien, decimos entonces que el derecho procesal es una ciencia. Ya hablamos de que posee autonomía científica, ¿sí? ¿Cuándo surge la autonomía científica del derecho? Bueno, podemos decir que en realidad el derecho procesal existe desde el derecho romano, ¿sí? Ya en el derecho romano se establecían fórmulas sacramentales eh, para resolver determinado tipo de conflictos y se hablaba de procedimientos por los cuales, ya sea el magistrado, el pretor o quien tuviera la función jurisdiccional de ese momento, tuviera que aplicar. Así que podemos establecer dos hitos, es decir, el proceso como tal existe desde el derecho romano, pero su autonomía científica la podemos hallar en el siglo XIX, ¿sí? A mediados del siglo XIX, en una contienda o en una famosa polémica que se estableció entre dos doctrinarios que discutían, ellos son Watch y Chiovenda, que discutían sobre el concepto autónomo de acción, ¿sí? Acá está, como les decía al principio del video, la piedra angular del derecho procesal. Es decir, si entendemos que la acción está contenida dentro del derecho sustantivo que se reclama o que es un derecho autónomo. Bien. Y entonces, al sostener que la acción y el derecho que se reclama están totalmente escindidos y son independientes, entenderemos entonces que el derecho procesal ha de ser una ciencia independiente porque la acción debe estudiarse despojada de cualquier contenido que le podamos dar, sustantivo, ¿sí?
más allá del estudio de la pretensión procesal. Autonomía didáctica, bueno, para que una ciencia sea tal, también tiene que estudiarse de manera independiente o enseñarse de manera independiente, y esto es muy simple de ver en las currículas de cualquier facultad de Derecho, nacionales o internacionales. Todos estudian eh, con nombres distintos el procedimiento judicial. Si bien es cierto que en un principio incluso al derecho procesal se lo ha confundido, incluso se ha llegado a decir que es de derecho privado, cuando no es así, el derecho procesal es eminentemente público. Se lo estudiaba dentro del derecho civil, por ejemplo, en algún punto de alguno de sus módulos. Lo cierto es que luego de esta polémica y de entender que el derecho de acción es un derecho autónomo y que debe ser estudiado como un fenómeno independiente, eh, el derecho procesal se ha empezado a erigir como una disciplina o una asignatura, mejor dicho, en el estudio del derecho. Una asignatura independiente, por eso es que tiene autonomía didáctica. Y es por eso que estamos hoy aquí comenzando eh, con esta asignatura que se llama Derecho Procesal. Y para hacer ciencia, como toda ciencia, debe tener un objeto y un método, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho procesal? Obviamente que el proceso judicial, contencioso o no contencioso, dentro o fuera de la jurisdicción, ya hablamos hasta el hartazgo de la ampliación del concepto de derecho procesal, y tiene un método que es un método racional inductivo, ¿sí? Que le exige a los jueces y juezas fundamentar en lógica y en derecho sus resoluciones y que lo hagan a través del método inductivo, es decir, desde lo particular a lo general. ¿Sí? Bueno, continuamos. Otro gran concepto que ustedes deben empezar a conocer desde ahora, y que lo he repetido en varios de mis videos, es que cuando uno estudia derecho procesal o estudia la teoría general del derecho procesal, que esto es muy importante y no lo había mencionado hasta ahora, eh, uno puede estudiar las diversas clases de procesos judiciales según la competencia por razón de la materia. Pero existe algo que se denomina teoría general del derecho procesal, que es el estudio común de todas las instituciones o de los conceptos que se aplican a cualquier tipo de proceso, ¿sí? Y esto de la relación jurídica procesal lo vamos a ver en cualquier tipo de proceso, ¿sí? Lo repito porque es importante. ¿Qué es la relación jurídica procesal? Es aquella relación sinalagmática de derechos y obligaciones que se establece entre los sujetos que componen el proceso. Los sujetos esenciales, principales, ¿sí? Que son la parte actora, la parte demandada y el órgano jurisdiccional, ¿sí? Se establecen relaciones, ¿sí? Tres relaciones sinalagmáticas, ahí verán, que en su conjunto, ¿sí? Conforman la relación jurídica procesal, ¿sí? Deben ser siempre en un plano de igualdad y respetando los derechos y garantías de cada una de ellas, y siempre en un plano de normas, de aplicación de normas y principios, sobre todo de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Con esto, por el momento alcanza, ¿sí? Porque es un concepto que vamos a volver a ver en otros módulos, ¿sí? Pero por el momento es necesario que entiendan que existe este concepto de relación jurídica procesal, que la acción tiene un basamento constitucional que está dado en el artículo 14, que es el derecho de petición a las autoridades, y que la excepción tiene su fundamento constitucional en el artículo 18, en la garantía o el derecho de defensa en juicio, ¿sí? Y que el proceso es la garantía madre de todas, ¿sí? Un debido proceso. Muy bien. ¿Qué implica entonces? Continúo un poco con esto del derecho procesal y qué es estudiar el derecho procesal y por qué ustedes hoy, estudiantes de grado, se encuentran con una asignatura distinta de la que vieron estudiando. Bueno, en primer lugar, el derecho procesal es un derecho local. ¿Qué quiere decir? Contraposición al derecho sustantivo, que es un derecho federal,
por el artículo 5 del artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, las provincias que son preexistentes a la nación se han reservado el derecho de dictar sus propias constituciones bajo la forma representativa republicana, de establecer su propio sistema educativo y, lo más importante para esto, de tener su propia administración de justicia. Es decir, que se han reservado la facultad de dictar sus propios códigos procesales o de procedimiento, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener un derecho civil y comercial o un derecho penal nacional contenido en un código federal, pero tendremos a su vez 24 leyes procesales o códigos procesales. ¿Por qué? Porque cada provincia se ha reservado el derecho de tener sus propias leyes de procedimiento. Por eso es que el derecho procesal es de derecho local, derecho estadual, derecho provincial o como le quieran llamar. Asimismo, lo que se estudia no es un orden jurídico de fondo, no se estudian leyes de fondo, sino que se estudian leyes de forma. Por eso es que les puse ahí abajo en grande instrumentalidad. Como la jurisdicción es una actividad, ¿sí? Lo que vamos a estudiar es de qué manera, cómo, el cómo es una palabra muy importante en el derecho procesal. ¿Cómo hacemos nosotros para aplicar esa ley sustantiva al caso concreto? ¿Sí? Esta es, si me permiten la expresión, la llave del derecho procesal. El cómo. ¿Cómo llevo a él? ¿Cómo se ejerce el derecho? ¿Cómo se aplica el derecho? Bueno, acá lo tienen. El derecho procesal es la respuesta. Y por último, en contraposición a ese derecho sustantivo que vienen estudiando y que van a continuar estudiando, a esto le vamos a llamar derecho adjetivo, ¿sí? El derecho adjetivo es este derecho procesal que estudia las formas de instrumentarse, la forma en la que se lleva a cabo, la forma en que se aplica el derecho, ¿sí? Por eso incluso verán que cuando estudian la garantía del debido proceso, hay un debido proceso sustantivo y un debido proceso adjetivo. Debido al proceso sustantivo estudia el qué es dentro de un marco de la razonabilidad, que son las normas, y el derecho adjetivo o el debido proceso adjetivo es el cómo, ¿sí? ¿Cómo llego yo a obtener de la justicia una resolución que ponga fin a ese conflicto? Muy bien. Les dije también al principio de este video que era importante distinguir la noción de jurisdicción y de competencia. Sin perjuicio de que hay todo un módulo sobre jurisdicción, la jurisdicción es ese poder o esa potestad pública de poder decidir el conflicto sometido a decisión por las partes y de imponer dicha decisión aún en contra de su voluntad. Pero la competencia lo que hace es encorsetar la jurisdicción. Es decir, nos vamos a quedar con este axioma. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos ellos tienen la misma competencia, ¿sí? Es decir, que esa jurisdicción puesta al servicio de un órgano jurisdiccional en concreto, lo que va a tener es un determinado tipo de competencia y no otra, ¿sí? El tener una competencia hace que se desplace el resto. Por eso es que la competencia se clasifica desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la materia, del tiempo y del grado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros encontraremos que las distintas provincias se van a dividir en departamentos judiciales. Yo siempre me voy a remitir al caso de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ustedes pueden hacer el estudio del lugar en donde lleven adelante su profesión el día de mañana, ¿sí? La provincia de Buenos Aires se divide en departamentos judiciales y la competencia territorial está dada dentro de ese departamento judicial sin perjuicio de que son jueces provinciales, ¿sí? Esto hay que aclararlo desde ahora. Después no se puede ser juez de todo tipo de materias. Es por eso que van a existir jueces civiles y comerciales, van a existir jueces de familia, jueces penales, jueces contenciosos administrativos, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 1 de la Ley 5.827, Ley de la Provincia de Buenos Aires. Después hay una competencia temporal que lo que hace es establecer en aquellos casos de urgencia o casos acaecidos en un momento y lugar determinado,
caerán bajo la órbita de la competencia temporal de un juez o jueza de turno, ¿sí? Que puede o no continuar entendiendo en la controversia, o bien trasladárselo al juez que sea competente, ya sea por territorio o por materia, ¿sí? Pero la competencia temporal está dada para cumplir con eh, la garantía de que no existan comisiones especiales o jueces ad hoc, como impone el artículo 18 de nuestra Constitución. Y por último, la competencia se clasifica en razón del grado, por esto de la existencia del derecho a impugnar las resoluciones judiciales, y se establecerán estamentos que veremos luego en la organización del Poder Judicial, ¿sí? Pero para que se queden con esto, la competencia en razón del grado habla de los distintos estamentos judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, otro axioma del derecho procesal: a cada ley sustantiva le corresponde un proceso. Por eso les decía, allí verán los ejemplos de lo que es un derecho sustantivo y un derecho adjetivo, ¿sí? O un orden jurídico de fondo y un orden jurídico de forma. Por eso ahí tienen Código Civil y Comercial, tiene un Código Procesal Civil y Comercial. Código Penal tiene un Código Procesal Penal. La ley contravencional tiene un código contravencional o una ley contravencional. E incluso la podrán encontrar como ordenanzas municipales, solo en materia contravencional, ¿sí? La ley de contrato de trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 11653, que regula el procedimiento laboral, y la 15057, que es la ley que lo modificó, pero que no está vigente aún en materia laboral. Ley de defensa del consumidor, ahí tienen su par procesal. El decreto de ley de procedimientos administrativos, la ley 12.008, que es el Código Contencioso Administrativo. Las leyes ambientales, sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tendrán la ley 11723, en esto de los intereses difusos, ¿sí? Cómo se protegen jurisdiccionalmente los intereses difusos a través de la herramienta del amparo colectivo, que está regulado en la propia ley de amparo 13928, y las leyes tributarias con su procedimiento nacional en la ley 11683, y luego tenemos el Código Fiscal Provincial 10397 y la 12.008 nuevamente, porque es una cuestión administrativa. Muy bien. Por último, y una de las aristas de estudio del derecho procesal, que estaba contenida tanto en la definición de Clareo Olmedo como de el doctor Caputo Tártara, era que el derecho procesal también estudia la organización del Poder Judicial. Mínimamente les voy a dejar a disposición este cuadro para que ustedes vean cómo se estructura la competencia en razón de la materia y del territorio, haciendo foco aquí en, más que nada en el Departamento Judicial de La Plata, pero para que sepan que existe una primera instancia, ¿sí? Tanto sea en lo civil y comercial, de familia, que ambas, competencia en razón del grado, tienen su segunda instancia en la Cámara de Apelación Civil y Comercial, y de familia, por supuesto, que siguen existiendo los tribunales de trabajo que no tienen segunda instancia, ¿sí? Y cuyas resoluciones solo pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte Provincial, que es el órgano máximo judicial dentro de la provincia, ¿sí? Recuerden que la justicia o la administración de justicia es una competencia provincial, ¿sí? Provincial, por ende el órgano máximo es la Suprema Corte, no la Corte Suprema, a la cual solo se accede por violación de las disposiciones de la Constitución Nacional, o por gravedad institucional, o por arbitrariedad, ya lo verán en el módulo respectivo. Pero lo importante de este cuadro, que es la primera vez en la que ustedes se encuentran con cómo es la organización de la justicia, es que entiendan que existen órganos de alzada o órganos a donde vamos a dirigir nuestra impugnación, y que existe un órgano máximo general, que en nuestro caso es esta Suprema Corte, que absorbe a todo este tipo de competencias, porque es la palabra final tanto de la resolución de cualquier conflicto de cualquier departamento judicial de cualquier materia, además de ser la última intérprete de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, repasando, ahí tienen el fuero civil y comercial, de familia, laboral, contencioso administrativo, que tiene su propia cámara, ¿sí?
y el fuero penal, que es el que van a estudiar en esta materia de Derecho Procesal primero, porque es la otra asignatura que la compone, además de la teoría general del derecho procesal. ¿Sí? Así que el último pedido de pausa que pueden hacer en este video, se lo anotan, se lo pasan, y con el artículo primero y 12 de la ley 5.827 van a ver cómo está estructurada la justicia en el Departamento Judicial de La Plata. Es el ejemplo que nosotros utilizamos para explicar esto. Muy bien, hasta acá entonces los contenidos introductorios de nuestra materia de Derecho Procesal y que también forman parte del módulo primero del programa de estudios de la asignatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Nacional. Yo entiendo que es la primera vez que se encuentran con este tipo de conceptos, así que he tratado de ser lo más claro posible. Cualquier consulta les dejo a disposición mi correo electrónico, podrán comunicarse conmigo o con cualquiera de los docentes de nuestra comisión, ¿sí? Es un placer para mí poder seguir acompañándolos y apoyándolos en el estudio de esta materia que amo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en próximas clases. Adiós.